Bien, hablemos de las consecuencias del descubrimiento. He tratado de sintetizar aún más esto, ¿verdad? Con detalles solamente haré mención de ello. Lo primero que se cambia es que se acaban los mitos del mar, todos los mitos que habían, de las sirenas, del confín de la tierra, de los grandes monstruos marinos como el famoso Leviatán que aparece en la Biblia, ¿verdad? Ese monstruo marino que aparece en el capítulo 40 y 41 de Job, ahí lo pueden leer, que supuestamente es un monstruo marino que calienta el agua con las fauces. Todos esos monstruos que aparecen en la palabra de Dios, que son en realidad, podrían ser seres que quizá el último dinosaurio, que quizá marino, que quedaba todavía vivo y que podían llegar a conocer los judíos, o posiblemente es un mito, simplemente para hablar de la grandeza de los seres creados por Dios. El ave rock que raptaba barcos en la visión de los griegos, el kraken también es una mitología griega, ¿verdad? Y una cantidad de monstruos que pintaban en los antiguos mapas. Por ejemplo, este mapa de Islandia, pueden ver la cantidad de monstruos marinos que dibujaban en el mar como para prevenir a los navegantes de lo que podían llegar a encontrarse. Caballos de mar, toros de mar, ¿verdad? Grandes moluscos, ¿verdad? Y caballos marinos. Esa cantidad, hasta cerdos marinos. Una cantidad de tonterías que se inventaban los marinos, quizá lo que miraban eran ballenas, orcas, ¿verdad? Y ya creen que eran otro tipo de monstruos. Pero bueno, es parte de la idea. Entonces se mejora también la cartografía, segunda consecuencia. Se mejora la cartografía porque desaparecen los mapas mitológicos y se quedan como mapas simplemente como guías de navegación. Tiraron líneas de puntos de partida hacia diferentes rutas para poder llegar a ciertos puntos. Obviamente todas esas rutas que tiraban con líneas están obviamente hechas con la medición del astrolabio, un aparato que ellos ocupaban para poder hacer la medición estelar de las constelaciones en función del astrolabio, ¿verdad? Y compases, ¿verdad? Tomaban las medidas de navegación. Este sistema de navegación mediante monitoreo de distancias lo seguían utilizando hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un método bastante válido para la navegación. Ahí podemos ver cómo le llamaban Terra Nova a la parte de lo que sería la zona de América del Sur, ¿verdad? O quizás sea Centroamérica, porque hay que también considerar que los mapas de aquel entonces eran desproporcionales. Dibujaban grandes Centroamérica y chiquitos quizás América del Sur, porque no conocían el resto del territorio y la cantidad de leguas que trataban de recorrer le daba una imagen un poco aparente de la distancia, ¿verdad? Por lo cual podría ser quizá el Cabo de Honduras, lo que está representado ahí cerquita donde dice Terra Nova. Entonces se mejora en gran medida el tema de la cartografía. Otro cambio y consecuencia después del descubrimiento es el tema, bueno, incluso miren en este mapa antiguo de cómo estaba pintada América. Miren lo que era Centroamérica, es la zona verdosa, es Jamaica, Española, ¿verdad? Cuba, ¿verdad? Ahí están las islas descubiertas y abajo está Centroamérica. Miren qué feo era Centroamérica, un montón de pinos que habían dibujado. Y miren América del Sur cómo lo dibujaban antes. Incluso marcaban la advertencia que habían caníbales. En la mera esquinita de América del Sur, en color anaranjado, pueden ver que hay un montón de ramas y hay una cabeza y un pie puesto en las ramas, ¿verdad? Marcando un lugar donde probablemente encontrarían indios caníbales, que de hecho en América del Sur sí existieron, ¿verdad? Incluso en el Caribe también habían caníbales. Por lo cual, o quizá, bueno, aquí el tema es que ellos se comían a los enemigos. Si de repente entraban en guerra y lo mataban, pues parte de la carne de los enemigos se lo comían, el resto lo dejaban como advertencia al resto de invasores, ¿verdad? Los dejaban en la entrada de los pueblos para enseñarles de que realmente eso es lo que iba a pasar con los que se metieran con ellos, ¿verdad? Ahí está la famosa Veragua, que sería la región de Nicaragua y Costa Rica hasta Panamá, ¿verdad? Y está Honduras, ahí está Honduras pintada con pinos, ese sería lo que llamaríamos Honduras, ¿verdad? El ducado de Veragua está en la parte de abajo, que es el ducado que funcionó incluso durante la época colonial. Este es el primer mapamundi de Martin Waldseemüller, ¿verdad? Donde él, bueno, en realidad el mapa original pareciera ser incluso se vendió por no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? En la casa Christie, la casa que se dedica a hacer joyas, son los que subastaron este mapa, que se supone es el original de Martin Waldseemüller. Pero el anterior es un mapa ya posterior, de publicaciones posteriores, que también le llamaron el mapa de Américo, aunque no fue Américo Vespucci el que lo hizo, sino que fue Martin el que en este libro, son una cantidad de páginas, son 12 páginas, que se podían arrancar de la enciclopedia, ¿verdad? Para poder unirlas como un solo mapa mundi. Y pues en este mapa, en la página número 5, ha colocado el nombre de América. En esta página que está al lado izquierdo, en el mero centro del lado izquierdo, es la página que contiene la palabra, perdón, es la última, esta que está aquí abajo, es la que contiene la palabra América.
y por esa razón se le terminó llamando. También aquí en el mapa de Martin Walser-Miller, en este otro que se supone que es de él, aparece en el lado derecho de la pantalla. Permítanme si tal vez puedo señalárselos. Tal vez puedo señalárselos para que lo puedan ver bien. Aquí aparece la palabra América, en esta parte. Voy a ampliar nuevamente para que lo puedan ver. Ahí dice América, y solo es un pedacito de lo que sería Centroamérica, un pedacito de América del Sur. El resto de la Tierra es desconocida por completo. Este se supone que es el primer mapa, y por ese mapa es que se le termina llamando así a este continente. Después los mapas fueron mejorándose poco a poco. Siguiente consecuencia, el mestizaje. La gente cree que vinieron solamente a violar mujeres. No siempre fue tema de violación. A veces las escogían nada más como mujer. Es decir, que de repente les gustaba, ¿verdad? Y decían, véngase usted conmigo, ¿verdad? Y se la llevaban. Y había mujeres indígenas, incluso habían reyes indígenas, o mejor dicho, caciques, que donaban a las mujeres. Es decir, que las daban como tributo a los españoles, que de repente decían, por quedar bien con ellos, decían, ven, agarres estas 20 vírgenes y te las vamos a regalar. Entonces, también había un tema de los mismos, mismo machismo de los mismos indígenas, regalaba doncellas, como el caso de la Malinche, que se supone que Malinche era la princesa Maya, pero fue regalada junto con otras 20 jóvenes a Hernán Cortés. Y entre las 20 jóvenes, Cortés dijo, usted está bonita para mí, y se quedó con ella. La Malinche, que va a tomar el nombre ya de bautizada de Marina de Cortés, le decía que el mestizaje no siempre fue por obligación o por violación, sino que a veces es que cogían también a las mujeres y habían princesas que incluso se donaban. Y Pocahontas es un caso interesante, que ella, a pesar de haber sido violada, maltratada como indígena, después fue dignificada y llevada a Europa y allá se quedó a vivir. Allá murió, ya vestida como una mujer digna, ¿verdad? Busquen las imágenes y grabados de Pocahontas para que vean que estoy diciendo una verdad. Permítame, que está reactivándose el micrófono de Rosalina. No sé por qué, Rosalina, se reactiva tu micrófono. Bien, les decía que había en España estaba la costumbre de clasificar las castas. Había 3 castas, negro, india y blanco. De estas 3 castas nacían otras castas inferiores. Negro con india salía un lobo, india con blanco salía un mestizo, negro con blanco salía un mulato. Luego agarraban al negro, a la india y al blanco y lo mezclaban con los de abajo, de la siguiente manera. El segundo nivel, por ejemplo, de india con lobo, salió un zambaiga, india con mestizo, salió un coyote, india con mulato, salía un chino, un negrito, pues, colocho y un poco achinado. En el caso de la tercera, de un negro, salía negro con lobo, un sambo prieto, negro con mestizo, un salpo atrás prieto, un negro con mulato, un sambo. Y en el caso de los blancos, un lobo con un blanco, un castizo, blanco con mestizo, un ladino salta atrás, blanco con mulato, un morisco. Y después agarraban a la India, esto está en el catálogo de colección de antropología del Museo de México, ¿verdad? Que de hecho coincide muy bien con lo que los españoles tienen en algunos museos en Madrid. Mi esposa está en Madrid y ella me mandó fotografías de unos cuadros bien bonitos donde aparecen la pareja de dos razas mezcladas, obviamente su hijo, y en la parte de abajo tiene una pequeña descripción donde aparece qué tipo de casta se deriva de. Entonces, normalmente había este tipo de clasificación. Se supone que en América del Sur no funciona, ni en México funcionó, esto de darle privilegios de acuerdo a la casta. Al menos no, por lo menos, a nivel tan meticuloso como lo presenta Ricardo Cícero. Que, por ejemplo, él dice que India con zambaiga producía un barnizo, India con barnizo un albarrazado, India con albarrazado produce un chamizo, la India con un chamizo salió un niño cambujo, India con cambujo produció un niño lobo torna atrás, India con lobo torna atrás salía un tente al aire, e India con un tente al aire salía un ahí te estás. No me pregunten por qué le llamaban así, pero esos eran los nombres que le daban a los derivados de la India con los diferentes niveles de casta. Y se supone que lo mismo hacían con los negros y lo mismo hacían con los blancos. A ese nivel. ¿Para qué serviría esto? Pues serviría para dar privilegios, para poder determinar cómo sería la jerarquía social. Porque originalmente la jerarquía social en la época colonial sería de la siguiente manera. En la parte más alta estaban los españoles, los que venían de la península ibérica. Los peninsulares le llamaban también, como los virreyes, los gobernadores. Después estaban los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América. Después estaban los mestizos, zambos y mulatos, que eran los de la primera casta, los derivados de la primera casta.
Miren que ahí está la fotografía que les digo que, bueno, están algunas de las fotos que aparecen en España, donde aparecen dos personas, miren un blanco con una india, y sale un niño medio treñeñito, medio blanquito, ¿verdad? Ahí, ese tipo de cuadros que se logra ver en los museos. Luego están los indígenas que ocupaban un cuarto nivel, ¿verdad? Luego pasaron a ser súbditos de la corona y por tanto ya eran considerados también ciudadanos. Y por último los esclavos negros, que eso sí va a tardar un poquito más de tiempo para que les den libertad hasta el año 1700 aproximadamente. Los españoles podían optar a diferentes cargos. Podían ser virreyes, gobernadores, presidentes, oidores, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, superiores de comunidades religiosas, funcionarios de la corona y comerciantes de la corona. Esos son los cargos que podían optar los españoles que venían de allá. De hecho, ya vendían, normalmente ya venían nombrados. Cuando a Colón le van a quitar, ya venía el siguiente adelantado nombrado en vez de Colón, desde España. Los criollos podían ser encomendadores, capataces de hacienda y religiosos, y van a estar con ganas de adquirir también oportunidades en los cargos políticos. Por eso van a estar peleando con los peninsulares, para realmente ir adquiriendo cuotas de poder. Y esto es lo que va a llevar tarde o temprano a la independencia de América. Los mestizos, mulatos y zambos, que van a estar a cargo de la agricultura, la artesanía, la carpintería, todos los trabajos duros, lo realizaban ellos. Pero también podían ser donatos. Un donato, en términos religiosos, es aquella persona que se dona o que se regala como alguien de servicio a una comunidad religiosa, como el caso sonado de América de San Martín de Porres. San Martín de Porres era un joven, ¿verdad?, hijo de español, hijo de negra, y por tanto él era mulato, ¿verdad? Y de este matrimonio, pues salió este niño que el padre quería que se convirtiera en alguien de importancia, por lo cual él sabía que si se quedaba en América no le iban a dar ni un tan solo puesto de cargo político, por lo cual, ¿qué decía el padre? Llevárselo a Europa, llevárselo a él como varón, también tenía una hija, pero la hija no se la lleva, se lleva al hijo, se lo lleva para educarlo a España, ¿verdad? Para que realmente logre tener la condición de un hombre verdaderamente libre, y aunque tuviera su raza negra, ya tendría títulos que demostrarían que él no es esclavo y que es un hombre libre de España. Por lo cual se lo lleva para educarlo allá, lo trae ya formado, pero él no quiere formar parte obviamente del sistema colonial, sino que él se va a la comunidad de los dominicos y se dona, se regala a la comunidad. ¿Y a qué se dedica la comunidad? A barrer, ¿verdad? A lavar los platos, a ir de compras al mercadito, ¿verdad? A eso se dedica, a servir a la comunidad religiosa y a vivir también de la vida espiritual, ¿verdad? E irónicamente, es una gran ironía, porque a pesar de que él fue un donato de esa comunidad, el primer santo de América que sale de la comunidad de los dominicos no va a ser ningún español, ni ningún criollo, va a ser un mulato. Él va a ser el primer santo de los dominicos en América. Y la primera santa de América va a ser Santa Rosa de Lima. Ahí está la imagen reconstruida del rostro de él a partir del cráneo, ¿verdad? Que está obviamente en Lima, Perú. Los indios podían ser dedicados a las minas y a la hacienda, podían dedicarse a su propio cultivo también, porque cuando la reina Isabel lanza estas reales cédulas, los siguientes reyes después de Isabel van a empezar a darle ciertos derechos, como el derecho a tener su propio ganado, su propio territorio. Entonces los indígenas empiezan a adquirir tierras y ganado para dedicarse a las minas y las haciendas. Pero originalmente fueron utilizados como mano de obra forzada para minas y haciendas, como lo revela Fray Bartolomé de las Casas. Fueron evangelizados por frailes también. Y ojo, que la evangelización que hubo en América, distinta a lo que digan los blogs de internet de gente que ni siquiera sabe de historia, que solo se dedican a suponer lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió es que los indígenas entraron fácilmente en la relación cultural con los frailes, más que con el resto de españoles, porque los demás españoles solamente los querían ocupar como bestias de carga, pero los frailes les incitaban a aprender la lengua, a aprender la parte religiosa, el arte también, porque les enseñaban a cantar, a tocar instrumentos, es decir, educaban al indígena y además habían generado grandes haciendas de cultivo y agricultura y vivían prácticamente en pequeñas comunas llamadas misiones. Las misiones que habían en América son estos grupos de áreas donde estaban los misioneros junto con los indígenas viviendo en paz. Hasta que llegaron los de la corona, al ver la riqueza que tenían en sus manos, territorios, vastos conventos, entonces empezaron a sentir envidia del nivel de organización de la iglesia, pero igual empezaron a querer quitarle poco a poco esos bienes, a embargarle esos bienes
a los, sobre todo a los jesuitas, que son los que más van a desarrollar este trabajo de colectividad y de trabajo duro, pero en colectividad y en armonía con los indígenas. Los negros no eran clase social, estaban obviamente como esclavos en aquel entonces, hasta que fueron liberados ahí por el año 1700 más o menos, 1600, 1700. Se supone que van a ser expulsados de Yurumey hasta Roatán, ahí por el 1700 más o menos. Van a estar encargados para trabajar duramente en las minas y en las plantaciones sin derecho a salario. Solamente les daban quizás la comida, si es que le daban algo. Se cambia el sistema comercial, es otra consecuencia de la colonización, del descubrimiento mismo. Van a cambiar el trueque por el uso de la moneda. Pueden ver ahí una moneda española de 1752 con el lema Plus Ultra, que significa más allá. Y ya aparece para 1752 un mapamundi. Pueden ver que ahí está en el mero centro el lado europeo y el lado también de América. Se cambia la fisonomía de los pueblos también durante la época colonial. Con el descubrimiento trajeron nuevas tecnologías, el uso de diferentes tipos de construcción, el sistema de arquitectura, que va cambiando la fisonomía de los pueblos. La gente se va a ir a vivir entonces alrededor de estas grandes construcciones. No es cierto que los indígenas siempre huyeron. Muchos indígenas llegaban por curiosidad y se quedaban a vivir alrededor de las construcciones de los españoles, porque ¿cómo se puede decir? Les entusiasmaba ver algo tan curioso, que no siempre fue, obviamente, por pura opresión. Muchos indígenas sí entraron en amistad con los españoles. De hecho, Hernán Cortés pudo hacer sus grandes campañas en el norte gracias a muchos indígenas que se unieron a él, ¿verdad? Al principio fue la relación con los famosos itzáes, que fueron los primeros que tuvieron encuentro con ellos. Después de que esta relación con los itzáes va a ser posible realmente ya tener gente aliada. De hecho, la forma como Hernán Cortés llegaba a interactuar con los indígenas era primero mediante el diálogo. Por eso Marina se va a convertir en una pieza primordial en el tracto de esta relación, porque Marina de Cortés le va a servir como traductora. El enriquecimiento de Europa. Se van a enriquecer diferentes reinos, no solamente España. Se va a enriquecer también el reino de España, el reino de, ¿cómo se llama? Bueno, ahí está el reino de Portugal, el reino de España, el reino de Francia, de Alemania, de Inglaterra, ¿verdad? Y el reino del Vaticano también. Porque hay que mencionar también que el Vaticano recibía también ganancia de parte de las diócesis, de parte de la parte de los tributos. Tenía que llegar parte de ese diezmo, o al menos algunas dispensas, que eran directamente para el Santo Padre, para el Vaticano. Se acaban los sacrificios humanos. En este caso, pues el cambio cultural se tradujo en esto. Se tradujo en cambiar la dinámica de matar a las personas muy humildes para ofrecer a los dioses. Obviamente a los indígenas, ¿qué les va a gustar más? Que le digan que hay que sacrificar a su pariente porque así lo quiere el Dios, o que le digan que el Dios se vino a sacrificar por ellos. Obviamente el Evangelio caló rápidamente en la mente de los indígenas y se acabaron los sacrificios humanos, porque era más atractiva la idea que fuera el Dios el que bajara a la tierra a morir por ellos y prácticamente a darle solamente el crecimiento espiritual sin necesidad, ¿verdad? Y la promesa de la vida eterna sin necesidad de andarse sacrificando, dando, ¿cómo se llama?, el corazón o la cabeza en su honor. Obviamente los indígenas se adaptaron. De hecho, por eso está bien arraigado el catolicismo en las diferentes comunidades indígenas, en los diferentes también lugares rurales. Está bien arraigada la fe, por esta sencilla razón. Y como pueden ver, ya nadie está obligado a seguir la religión. Podrían haber vuelto a tener, ya después de la colonia, vuelto a sus tradiciones, sin embargo, no volvieron otra vez a ellas. Son muy pocos los pueblos que quedaron todavía con ciertas tradiciones que guardan, con mezcla un poco ya del catolicismo, pero la guardan, pero la mayoría han permanecido directamente en el catolicismo. Lo aceptaron porque lo creyeron. Se cambia el sistema de vida, ¿verdad? La gente se va a vivir cerca de las grandes ciudades, cerca de los grandes conventos y grandes casas de gobernación, y la gente se dedica a vivir ahí, como gente campesina, viviendas indígenas, viviendo cerca de las grandes construcciones de los españoles, y aunque al inicio fueron utilizados como mano de obra forzada, pero después, como digo, fueron liberados. La época colonial. Hablemos un poquito de estos que se hicieron llamar a sí mismos los conquistadores, que como dice Bartolomé de las Casas, fue un hombre que no se lo dio la corona. La corona no nombró a nadie conquistador de nada. La corona mandó a gente a investigar la ruta comercial para poder llegar a establecer esta relación con el Gran Khan de la India. Ese era el interés. No, a nadie le dio edicto. Usted va a ser el conquistador de tal lugar. A nadie le dio edicto. Solamente a Colón le dio la capacidad de ser gobernador
en nombre de la corona. Entonces todo territorio que encontrarán sería de la corona, mientras que los conquistadores creían ser ellos dueños de lo que tenían. Por lo cual la corona va tarde o temprano a meter mano en el asunto para controlar esa parte, porque muchos estaban usurpando el poder de la corona, quedándose con muchos bienes cuando eso tenía que ir, obviamente, por medio de la corona, tenía que pasar por la mano de la corona para determinar cómo hacer la redistribución, si es que lo iban a distribuir. Pero por esa razón denuncia Bartolomé de las Casas al rey de aquel entonces de que estos se hacían llamar a sí mismos conquistadores y en sus campañas le llamaban conquistas, cuando en realidad no es un nombre adecuado, porque no fue a eso que lo mandó la corona. Lo mandó a evangelizar, lo mandó a tratar bien a los ciudadanos para que fueran vasallos de la corona y no a obligarlos a torturarlos, a mutilarlos o a violar mujeres. No lo mandó a eso. Por eso el fraile se asusta de lo que pasó. Ha pasado 50 años de su experiencia, ¿verdad? Y ha escrito muchas cartas y una obra hablando sobre, le llama Brevísima Historia sobre la extinción de los pueblos en América. Entonces él escribe una obra declarando cómo fue que los españoles acabaron con una gran cantidad de indígenas, ¿verdad? Pero que obviamente la iglesia estaba completamente en desacuerdo con ese detalle. Las zonas de resistencia indígena en Honduras están repartidas en varias regiones, ¿verdad? Este mapa sale de la obra de Antología de Honduras de Ángela Zúñiga. Yo la he editado aquí en la diapositiva para que sea más fácil poder ver esas zonas. Y quiero clasificarlas por colores. En este caso está la zona de Trujillo y el Valle de Aguán, esa zona verdosa, que constaba de 3 partes, de 3 lugares. La de Chapagua, la de Papayeca, la del Valle de Aguán, que son zonas de resistencia indígena bastante fuertes. También está la zona central y occidental de Honduras, que incluye 2 zonas, lo que llamamos la zona del Valle de Cerquín y el Valle de Comayagua, 2 zonas de centro de estrategia militar española, pero también de resistencia indígena. Otra zona difícil de apaciguar fue la zona del río Ulúa y del Valle de Sula, donde hay 2 lugares también. Está el río Ulúa y el Valle de Sula, esos 2 lugares. Y la última región es la zona de Oriente, en la parte central de Tegucigalpa, bueno, lo que es Tegucigalpa, Francisco Morazán, hasta Olancho, que son 2 lugares. Está el Valle de Olancho y el Valle de Silca, donde está el famoso cacique Benito, rey de Silca, ¿verdad? Esto es lo que narra la obra de Ángela Zúñiga sobre la zona de resistencia. Y en esta zona van a estar entonces los principales conquistadores que mencionaremos a continuación. Gil González Dávila. González Dávila se va a dedicar a pacificar las costas de Honduras, en la Valle de la Mosquitia, el Golfo de Honduras y el Valle de Olancho, ¿verdad? Y al final va a fundar Villa de la Natividad de Nuestra Señora. Eso es lo que él logra hacer durante su campaña. Siguiente conquistador, Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid es interesante porque él no venía a Honduras por orden de la corona. Él se vino huyendo de Hernán Cortés. Se distanció de las fuerzas de Hernán Cortés, por lo cual fue considerado un traidor para Hernán. Va a obligar a Hernán a venirse de México, de Yucatán, hasta Honduras. Hernán Cortés vendrá a Honduras porque anda persiguiendo a Cristóbal de Olid. Le logra dar captura y al final quedó subordinado nuevamente a las órdenes de Hernán Cortés, pero fue castigado por un tiempo. ¿A qué se dedicó a apaciguar Cristóbal de Olid? Vino en 1524 y se dedicó a fundar Villa Triunfo de la Cruz, a pacificar el Valle de Naco, Quilistán, Sula y otras zonas menores. Va a pacificar también la zona de Tencoa, que queda en Santa Bárbara, y la zona de Aguachapán hasta Santa Ana, El Salvador. Hasta esa zona, desde el norte de Honduras hasta el norte de El Salvador. En el siguiente año, 1525, pues vendrá Hernán Cortés, persiguiéndolo a él. Vendrá en 1525 junto con la Malinche, seguramente, vendría Marina junto con él, ¿verdad? Fundó Puerto Caballos, hoy por eso se le llama Puerto Cortés, en honor a él. Reconquistó Quimistán, le llama Puerto Caballos porque se supone que en ese puerto los indígenas le robaron un montón de caballos, y por eso le llamaban Puerto Caballos. Reconquistó Quimistán, el Valle de Naco, que había quedado en manos de Cristóbal de Olid, así que quedó en manos de él. Pacificó Chapagua, en Trujillo, que seguía siendo una zona de resistencia dura. Luchó contra los caciques Masacre, al que al final terminó ahorcando porque no quiso aceptar la rendición, y Pisacura, que al final sí aceptó la rendición y por tanto fue liberado. Es decir, con quien no quería realmente apaciguarse, pues lo encarcelaban o lo mataban. Y a quien sí realmente aceptaba, pues vivir en tranquilidad, pues lo liberaban sin mayor problema. Así era la dinámica de Hernán Cortés. Era algo muy lógico. O quedaba como prisionero de guerra, o si era demasiado cruel, pues era torturado y está asesinado, o si no, era liberado, ¿verdad? Dependiendo de la condición. Aquí vemos algunos grabados de Hernán Cortés, ¿verdad? Sentado en caballo, sentado en su silla,
¿verdad? Sentado con un techito, ¿verdad? Tratando con los diferentes caciques que ha ido encontrando en diferentes lugares y regiones, aztecas, mayas, ¿verdad? De todos los pueblos que Hernán Cortés intentó siempre apaciguar. Y si se fijan, ahí aparece una mujer a la par de él, ¿verdad? ¿Quién era esa misteriosa mujer al lado de Hernán Cortés? Que está ahí también, y ahí también. Y si se fijan en la imagen que está en la parte de abajo, esta que está en la penúltima imagen, esta india tiene un nombre en la parte de arriba. Ahí dice Mariana, es la Malinche, la famosa Malitzin o Malinche, que se convertiría en esposa de Hernán Cortés, ¿verdad? Y si se fijan en su mano, tiene un santo rosario, ¿verdad? Anda un rosario en su mano. Así que ella ya estaba completamente convertida a la fe cristiana católica y andaba tratando de ser traductora porque manejaba varias lenguas, el náhuatl y algunas lenguas mayas, por lo cual, además del castellano, y por esa razón es que ella se sirve como este medio para poder empezar a interactuar con los demás caciques, para lograr pacificarlas sin necesidad de entrar en guerras. Muchas de las zonas indígenas se llegaron a pacificar gracias a esta intervención de Malitzin. Por eso a ella la van a terminar viendo como madre del mestizaje en México, aunque también hay algunos en México que la ven como la Malinche, es decir, la traidora. Malinche terminó siendo una palabra despectiva para referirse a ella, ¿verdad? El nombre de ella probablemente haya sido Malinali. Malitzin es el nombre ya real, por así decirlo, reverencial, Malitzin, aunque fue bautizada como Marina de Cortés. Pasaría a ser conocida como la Malinche, porque también fue considerada traidora, ¿verdad? Porque obviamente algunos indígenas, al verla ahí muy cómoda, ¿verdad? Con Hernán Cortés, la miraban como la que había traicionado a su pueblo, ¿verdad? Por esa misma razón. Pero algunos la ven como madre del mestizaje. La lengua que manejaba ella originalmente el náhuatl y obviamente el español. Y como el náhuatl era la lengua más diseminada, además del quiché y el achí, ¿verdad? En toda América, por esa razón se le hizo fácil a ella poder servir como traductora. Fue vendida al cacique de Tabasco, es decir, entre indígenas, la vendieron a ella. Los indígenas hacían eso también. No crean que solamente los españoles vinieron a vender indígenas. También los indígenas vendían indígenas, ¿verdad? Si no, vean la película de Apocalipto también para que vean cómo vendían y cómo hasta raptaban personas. Hernán Cortés la ve entre 20 mujeres que recibió el 12 de marzo, ¿verdad? Y la toma a ella por esposa en 1519. ¿Cuál fue su función? Ya dije que es traducir, ¿verdad? Ahí está Malitzin de Cera, ¿verdad? En el Museo de México, de Antropología de México. Aquí quiero citar una fuente de internet. Según esta fuente, la Malitzin, ¿verdad? Participó en las expediciones en la búsqueda de Cristóbal de Olid hacia la región de Ibueras, es decir, Honduras. Así era el nombre que le daban a esta región de Ibueras. También le llamaban higueras o Ibueras, ¿verdad? Y por eso vino en 1524 junto con Hernán Cortés. Y al final Hernán Cortés la va a repudiar, ¿verdad? Se va a divorciar de ella prácticamente, la repudia y la va a delegar a otro hombre que se terminará casando ella con Juan Jaramillo, quien obviamente la va a tomar por mujer también, y ella le va a dar una hija llamada María, según la biografía de biografiasyvidas.com. Esa página es muy buena porque incluye muchos datos históricos importantes. Hay varias películas, de hecho ahorita Netflix ha sacado una serie llamada Hernán. Por si tienen Netflix, búsquenla con el actor que hizo el papel de Cantinflas, el actor que hizo la última película que hicieron biográfica de Cantinflas. Ese actor, creo que es colombiano él, muy buen actor en realidad, y está haciendo un gran papel como Hernán Cortés en esa serie también. Creo que son pocos capítulos que van a hacer de Hernán Cortés. Pedro de Alvarado, siguiente personaje, Pedro de Alvarado. A él le va a tocar que pelear contra el cacique que es poco conocido, ¿verdad? Aunque sí se menciona el nombre aquí en Occidente, se llama Copán Galel. Aunque el nombre original es Copán Calel, casi parecido al sonido del nombre de Superman, Kal-El, ¿verdad? Es en realidad como una Q, una apóstrofe y Lel, que tendría que pronunciarse como Kal-El. Aquí quiero leer un fragmento que se encuentra en una obra que encontré hace poco, de 1932, una obra muy bonita que se llama Recordación Florida, de Francisco Antonio Fuente. En la página 205 mencionan a Copán Galel y de hay una conversación donde está hablando Hernando de Chávez, que es un soldado bajo el mando de Pedro de Alvarado, lo envía para apaciguar a Copán Galel y le trata de amedrentar y convencer con las siguientes palabras. Y ahora van a ver lo que Copán Galel le responde. Valeroso Copán Galel, de paz quiero verte, es decir, quiero pacificarte, quiero tratar la paz, y fuera de la fortificación de tu lugar, donde creo que izas labrando la ruina
y sepulcro de tus gentes. Pero quisiera que repararas en lo mucho que te conviene el conocer y adorar al Dios de los cristianos, y oír y observar su santa ley, dando obediencia al Papa, su vicario, y reconociendo por Señor al Rey de España, para que así en paz puedas lograrte, salvando el alma y poseyendo la tierra, o la tierra de aquesta señoría, de esta señoría. Y esto podrás conseguirlo admitiéndonos en paz dentro de tus murallas, con que podré constituirme por tu amparo, cogiéndote debajo de la real sombra y defensa del Rey de las Españas. Pero no pienses que nace de cobardía de mi gente el convidarte con la paz, sino solo el fin de que no se derrame la sangre de los tuyos. Sabían los españoles que si se metían a la guerra, los indígenas, los indios la llevaban de perder, porque no se podía comparar la fuerza de un arcabuz contra la de una simple flecha, de un escudo y una espada contra la de una pequeña rodela, que es un escudo de cuero, ¿verdad?, contra una pequeña macana. Es decir, no se puede realmente comparar la fuerza bélica de España contra la de indígena. Sabían que la llevaban de perder, por eso le trata de convidar a la paz. Aún así, Copán Garel valeroso le responde lo siguiente: déjate de convenirme con la blandura de la paz, que no quiero porque no me amedrenta la asolación de mis vecinos, ya muertos. Vuélvete o prevenirte con los tuyos que te esperan para desengañarte con el suceso que te amenaza, que no ha de durar mucho la dicha con que siempre has triunfado. Esa fue la respuesta del valeroso Copán Garel, que no se quiso amedrentar ni rebajar ante ningún español. De hecho, la campaña que van a hacer contra Copán Garel tiene la siguiente consecución de momentos. Copán va a ser atacada, llega Hernando de Chávez y Pedro de Amalín, enviados por Pedro de Alvarado, van a lograr derrotar a Copán Garel, ¿verdad? Copán se había aliado con los indígenas de Cincinnati, probablemente sea Sencenti, de Zacapa y de Ostúa, El Salvador. Zacapa a Santa Bárbara. Con estos indígenas de Sencenti, Zacapa y Ostúa se va a ayudar, sin embargo aún así va a ser derrotado. Después Copán obviamente queda conquistado bajo el dominio español, pero Copán Garel no se va a quedar ahí nomás. Va a buscar la reconquista, una revancha, se va a ir a la parte del sur, ¿verdad?, a buscar a los caciques de Metapán, de Citalá, en El Salvador, y Tejutla, Guatemala, para conseguir apoyo de parte de ellos, y van a ir a una siguiente batalla tratando de reconquistar Copán, ¿verdad? Pero desgraciadamente otra vez vuelven a ser derrotados, y al final Copán termina rindiéndose y se deja bautizar en la fe católica. Así terminó la historia de Copán Garel, ya convertido al catolicismo. Bueno, es dura la historia del indígena, lo que tuvo que vivir, ¿verdad? Pero hay que también ser conscientes de que no hay conquista, no hay expansión de ningún reino que no haya pasado por esto. Es decir, yo quiero ir aludiendo a este detalle de no andar manteniendo siempre una especie de odio irracional contra el pasado, porque es cierto que ellos lo sufrieron, pues son ellos, lo sufrieron ellos. Y cierto que los hombres de antaño fueron malvados, pero no son los mismos hombres de hoy, no son los mismos españoles de hoy. Por lo cual no tengamos ese repudio y ese odio hacia España por lo que pasó hace 500 años. Tengamos prudencia de no mantener este discurso de odio que se logra ver ya en las redes sociales, porque hay gente en las redes sociales que está haciendo este discurso de odio contra la hispanidad, ¿verdad?, que tratan de arruinar siempre el 12 de octubre como fecha de la hispanidad, que dicen que no hay nada que celebrar. Claro que hay mucho por lo cual celebrar. Obviamente que no todos los indígenas fueron masacrados. Muchos vivieron en paz con los españoles, ocuparon cargos de corona, fueron educados, ocuparon cargos de poder. Es decir, no es posible ver la historia de la hispanidad sin alegrarse un poco a pesar del primer sufrimiento que tuvieron, ¿verdad? Alegrarse de cómo fue cambiando la cultura y la esperanza que ha dado pues al continente la civilización que hoy tenemos. ¿Cómo estaría América si el español no hubiera venido? Estaría igual que los indios guaraníes del Amazonas. Busquen en internet la frase etnia, se encuentra nueva etnia en Brasil, estado de Sucre. Busquen nueva etnia encontrada en el Brasil, estado de Sucre, y les va a aparecer una etnia indígena que no tocó la civilización jamás, que nunca se enfrentó con los españoles, nunca se dieron la cara y siempre estuvieron metidos en la selva del Amazonas. Busquen a esta etnia guaraní, de origen guaraní, o arawak, creo que es, de origen arawak, que se llaman, se me escapa el nombre de la etnia, se llama, ya me voy a acordar de esa etnia más adelante, pero busquen cómo viven hoy en día sin el español, y se darán cuenta que sí está bien indígena en gran medida. Obviamente no podemos comparar los indígenas de las zonas rurales con el indígena de las grandes ciudades,
Pero aún así, aunque veamos las grandes construcciones mayas, aunque veamos las grandes construcciones aztecas, el indígena seguiría viviendo en pobreza porque los únicos que vivían en esos templos eran los gobernantes. Ningún indígena pudiente, normalmente los pudientes tenían sus chozas de madera y varas, de ramadas, no tenían grandes templos, solamente los gobernantes eran los únicos que podían vivir quizá en uno de estos templos, porque la mayoría de indígenas también tenían una vida de tipo rural. Así que no es cierto que el español vino a arruinarle la vida, porque lo que trajo el español fue las casas de adobe, las casas de teja, que se construyen en España y que trajeron esa tradición para América, ¿verdad? Así que le enseña al indígena a construir mejores viviendas y eso va mejorando la calidad de vida y hasta la esperanza de vida del indígena.